Bueno, pues soy José Aro, vivo en Vallecas y bueno, vengo participando desde hace un montón de años en lo que me ha sido posible, desde el movimiento vecinal, también desde el Centro Social Seco y a partir de ahí todas las luchas que hemos ido abriendo. Desde hace 4 o 5 años, pues mi vida personal toma otro giro y me centro más en la crianza de 2 niños y ahora me reengancho este año con este proceso municipalista que digamos, he ido siguiendo desde la distancia, desde el 15M, cómo se ha ido gestando, y reengancho en el encuentro que hubo de Municipalia y a partir de ahí, pues, en todo el proceso de Ganemos Madrid. Bueno, lo que vi es una oportunidad y sobre todo una voluntad de mucha gente por sacar este proyecto hacia adelante, un proyecto, digamos, de corte municipalista para caminar juntos, que esto era otra de las condiciones que yo ponía también para reincorporarme a participar de algo así, hacia unos objetivos comunes, ¿no? Entonces, Municipalidad yo creo que fue el reflejo de eso, ¿no? de esa voluntad de ir juntos. A partir de ahí, bueno, el proceso ha ido teniendo sus picos y sus valles, pero a día de hoy yo creo que todavía bueno, pues se tiene esa condición que a mí por lo menos me permite seguir enganchado al proceso, ¿no? Ese caminar juntos insisto, con todo lo bueno y lo malo que hemos vivido a lo largo de este año. O sea, el salto de Municipalidad a Ganemos Madrid fue como una cosa natural. O sea, yo, digamos, en eso tengo poco que ver. Digamos, de un encuentro llevo al otro, un paso dio paso al siguiente. Entonces, digamos, Municipalidad gestó unos discursos y de alguna manera puso el germen de una estructura que nos podría ser común a todos para volcar siguientes reflexiones que nos permitiesen avanzar. Y ya el siguiente encuentro fue de Ganemos Madrid. Ganemos Madrid yo creo que servía como paraguas para todas esas sensibilidades, las organizadas y las no organizadas, aquellas que tienen un carácter más partidista y otras que no, que vienen más de la sociedad civil en sus diferentes versiones. Y bajo ese paraguas, pues yo también me quise incorporar. A partir de ahí, pues se generaron un montón de reuniones, de espacios de debate y también de toma de decisiones que permitieron seguir dando los siguientes pasos a este proceso. Bueno, ha sido un proceso, para empezar, muy interesante y también muy complejo. Yo en todo momento lo he sentido como, bueno, pues como un proceso muy democrático, sobre todo. O sea, en todo momento ha estado abierto a la participación, a la opinión de todas las personas que se han querido involucrar con el proyecto y también ha sido un espacio muy transparente, o por lo menos, digamos, con algunos fallos, sí se ha querido ser todo lo democrático y transparente posible, ¿no? Es decir, que no hemos perdido ese norte. Y para mí también pues, son dos condiciones muy necesarias para este tipo de procesos. La coordinadora en sí era un espacio necesario que Ganemos Madrid tenía que tener. O sea, se dotó de ese espacio, la propia estructura de ese espacio, la composición, su forma de funcionamiento interno, de toma de decisiones y demás, se sometió a debate y a consenso colectivo más allá de las personas que iban a integrar la propia coordinadora y fue a partir de ahí que se puso en marcha. En un primer momento no fue fácil como espacio, en la medida en que había muchas personas y algunas de ellas representando sensibilidades políticas, algunas de ellas grandes, otras más pequeñas, pero todas necesarias, y no fue fácil porque no nos conocíamos ponernos a funcionar, pero en el momento en que cogimos digamos el objetivo, o sea, nos pusimos ese objetivo común de generar un espacio de confluencia que más allá de siglas, de todas las siglas de aquellos que componíamos ese paraguas de confluencia que era Ganemos Madrid, pero incluso más allá de Ganemos Madrid, o sea, fijándonos un objetivo
que respondiera, digamos, a la demanda ciudadana y a esa emergencia social que era necesaria, a la que había que dar respuesta en Madrid, pues el espacio comenzó a funcionar. Este fue un proceso que duró 3-4 meses, desde más o menos septiembre hasta enero, y fue muy interesante, insisto, y complejo. Y otra cosa que hay que decir es que Ganemos Madrid va mucho más allá de esta coordinadora. Es decir, la coordinadora respondía también no solo a la sensibilidad, sino a la propia estructura que se había dotado Ganemos Madrid. Había un montón de grupos de trabajo que iban avanzando, por ejemplo, en la elaboración del propio programa o de cómo iba a ser un supuesto proceso de primarias llegado el momento, o cómo construir esa candidatura de unidad popular de la que todo el mundo hablaba. Es decir, había un montón de grupos trabajando y esa coordinadora también, de alguna manera, intentaba dar sentido a esos diferentes grupos. Yo en particular participé en el grupo de programa en esta fase, de hecho participaba en la coordinadora como delegado del grupo de programa, y he de decir que este grupo fue francamente enriquecedor. Es decir, había decenas, por no decir cientos de personas en un primer momento trabajando en la conformación de ese programa o dinamizando a diferentes personas para que trabajasen en esa construcción de un programa colectivo, y los debates fueron riquísimos y bueno, yo creo que el producto, digamos, que finalmente alcanzamos con el programa de Ganemos Madrid, y que luego trasladamos a lo que es ahora Madrid, y con el que vamos a concurrir a los comicios municipales, pues yo creo que es fruto de ese trabajo, pero también es un buen trabajo. Es decir, que no es solo una cuestión de proceso, sino que el proceso se ha hecho lo mejor posible y ha dado al menos un buen resultado. Bueno, era un paso necesario en este proceso. Ganemos Madrid, digamos, desde sus primeros momentos evoluciona como un paraguas colectivo, pero que en un primer momento incluso, o por lo menos en la parte municipal, ya sí contaba con la participación o el interés de Podemos, pero luego Podemos se quedó fuera, y Ganemos Madrid evoluciona recogiendo al resto de sensibilidades, digamos. Y entonces se da la necesidad de tener que dar este paso, porque, insisto, la virtud de este proceso era el que fuéramos todos juntos. Esta es una reflexión colectiva que, de alguna manera, trata de responder o estar a la altura de la demanda ciudadana y del momento histórico que nos tocaba vivir, y éramos conscientes de ello. Este paso se tuvo que dar, bueno, en un plazo muy determinado. También la agenda política viene marcada incluso por el propio calendario electoral. Entonces, para llegar a enero, que era cuando se tenía que tomar esta decisión como tarde, de si íbamos juntos todos o se representaban, digamos, o se presentaban dos sensibilidades diferentes en los comicios, Podemos por un lado y todo lo que representaba Ganemos por otro, lo teníamos que decidir en enero. Entonces, para llegar a ese momento, sabíamos que en Ganemos Madrid teníamos mucho trabajo que hacer. Entonces, lo primero que yo creo que hay que poner en valor es que hicimos ese trabajo, es decir, nos convertimos de alguna manera en sujeto político para poder sentarnos en una mesa de negociación. Un sujeto que además iba más allá, es decir, que no es un sujeto, sino que también es un espacio de sujetos, con toda la complejidad que eso supone, pero yo creo que hicimos bien esa primera tarea y eso es lo que posibilitó que pudiéramos negociar. Luego, la negociación en sí, o en este proceso de negociación, lo primero que yo creo que hay que poner sobre la mesa es que trasciende a las personas que negociamos esto, incluso a las partes que negociamos esto. Es decir, había una demanda ciudadana a la que teníamos que dar una respuesta, y eso nos obligó a todas las partes y a todas las sensibilidades políticas a tener que hablar. Esas conversaciones no solo se dieron en los espacios formales de negociación, sino que se dieron en cientos de lugares y entre cientos de personas durante ese tiempo en Madrid. Y es gracias a todas esas conversaciones y a toda esa presión que obligó, digamos, a que las estructuras orgánicas de los diferentes partidos, sensibilidades, organizaciones que estábamos
apeladas a confluir, Podemos por un lado, pero también Izquierda Unida con toda su complejidad interna en ese momento, con los diferentes partidos minoritarios, las diferentes organizaciones que vienen de la autonomía, movimientos sociales que habían dado un paso también, rompiendo incluso con sus, digamos, con sus propios planteamientos antiparlamentarios o apostando por otra fórmula de representación. Es decir, gracias a esa demanda ciudadana que ya había confluido por abajo y a esa presión que le dieron a estas conversaciones, pues se pudo llegar a un acuerdo entre las organizaciones, digamos, entre las estructuras formales de las organizaciones y partidos. La negociación en sí yo creo que estuvo a esa altura y que se apoyó en dos elementos fundamentales, que fue la generosidad, por un lado, de todos, a la hora de ceder en muchas cosas, y por otro lado, la realidad, o sea, entender la realidad en la que nos movíamos y gracias digamos, a mezclar esos dos elementos, generosidad y realidad, pues se llegó a un marco de entendimiento que si bien, digamos, no era el mejor para ninguna de las partes, era el mejor para todas las partes que estábamos ahí participando. Ese marco de entendimiento, bueno, pues dio unos mínimos a partir de los cuales seguir construyendo un proceso colectivo mucho más amplio y tanto más complejo que el que había sido fruto de esa negociación. A nivel personal, pues yo me quedo con una experiencia política interesantísima, que me ha aportado muchísimo, que me ha ayudado también a madurar muchos elementos, digamos, clave en este proceso y es algo que, bueno, pues que me llevo, pero insisto, yo creo que lo importante no es lo que me quede yo, sino el pozo que ha dejado en esta ciudad y más allá del grupo de negociación, lo que ha hecho posible esto es todas estas cientos de personas que han estado empujando, que han estado trasladando a sus diferentes espacios una serie de debates y que en definitiva han hecho posible esto. O sea, el acompañamiento ha sido total en todo el proceso. Yo en ningún momento he sentido soledad y creo que el grupo de negociación tampoco. De hecho, todo lo contrario, lo que sentíamos era una presión por todas las partes. Todo el mundo quería trasladar de alguna manera su visión de la jugada y eso también había que traducirlo bueno, pues a condiciones o aptitudes o a propuestas concretas que luego había que trasladar a la mesa formal de negociación. Yo creo que uno de los aciertos fue, para Ganemos Madrid, fue crear un grupo que de alguna manera o sea, su propia conformación ya recogiese las diferentes sensibilidades para que ninguna de ellas pudiera quedar fuera en la propia negociación. Por otro lado, yo creo que fue fundamental también para el poder haber alcanzado un acuerdo con Podemos, que en todo ese proceso de negociación Ganemos Madrid llevara la iniciativa. Y para eso hizo falta mucho trabajo del grupo de negociación, reuniones específicas para prepararlo todo y ir elaborando también propuestas, pero también mucho trabajo previo en Ganemos Madrid, donde todas las personas que estaban participando de esto iban aportando bueno, elementos fundamentales para que la negociación pudiera seguir viva. Yo creo que para mí han sido dos elementos clave y luego uno que a lo mejor puede parecer un poco ingenuo, pero es o sea, creernos que esto era posible. Es decir, que había posturas que, bueno, pues que quizá desde un punto más realista que otras veían este proceso como inviable o que manejaban, digamos, escenarios de no coyuntura y había otras personas que en todo momento sí apostábamos por un escenario de confluencia o
o por diferentes escenarios de confluencia, porque no había uno solo, pero por la confluencia en sí misma, ¿no? Y además creíamos posible que esto se pudiera dar. Ese punto de creérselo, de ingenuidad, también determinó la voluntad en muchas ocasiones, cuando, sobre todo en los momentos duros de las negociaciones, cuando volvías a casa echando humo y con ganas de tirar la toalla, pues para una vez calmado, continuar al día siguiente. Al final yo creo que el proceso ha merecido la pena porque ha dado un producto. Ese producto fue la confluencia, ese marco de entendimiento. Si no hubiera habido producto, o sea, si no hubiera habido confluencia, ¿hubiera merecido la pena también? Yo creo que sí. Teníamos que intentarlo y, en todo caso, lo que hubiera pasado en un escenario de no confluencia, pues ya forma parte de la conjetura. Yo me quedo con que lo hemos hecho posible entre todos, ¿no? No solo por una suma de individualidades, sino por una suma de voluntades colectivas. Bueno, sí lo ha sido para tanto. Lo único que de alguna manera lo teníamos previsto, es decir, recuerdo en reuniones previas a la negociación que teníamos en la coordinadora de Ganemos, en las que uno de los puntos clave que determinamos fue que, una vez iniciadas las conversaciones, lo que se hiciese público tenía que ser consensuado entre las partes que estaban negociando. Todo lo demás no se tenía que hacer público, o no era prudente hacerlo público. Entonces, esto fue un elemento fundamental que yo creo que obligó a todas las partes a tenerlo en cuenta en todo momento y a intentar abstraerse de todo el ruido que sabíamos que se estaba generando, a veces interesado y otras veces fruto de simplemente de estos procesos vitales que tú comentabas, y en todo caso lo que hicimos era intentar no hacerle mucho caso y contenerlo en la medida de las posibilidades. Digamos, todo lo que tenía que ver con la parte mediática. No quisimos contener en ningún momento ese flujo informal de personas hablando entre sí, porque entendíamos que era necesario también para reforzar la propia negociación. Hay otra cosa que yo quiero poner sobre la mesa, y es que este proceso de negociación en realidad duró 3 semanas. O sea, a veces como que se pierde esta dimensión temporal y hay quien hace alguna crítica de falta de transparencia del proceso. Yo creo que, es decir, no pudimos hacer más cosas para que este proceso fuera más transparente, teniendo en cuenta insisto, que se desarrolló en 3 semanas y teniendo en cuenta la delicadeza de las conversaciones que estábamos teniendo. Y bueno, yo creo que hicimos lo correcto. Como anécdota, recuerdo que la noche anterior digamos, a la firma del marco de entendimiento, hubo una filtración bastante delicada por un medio y bueno, pues, que tuvimos que gestionarla en caliente y que fue delicado. Al final conseguimos superar esto, que fue un inconveniente, pero bueno, entendimos que todas las partes, que más allá digamos, de lo feo que había sido esa filtración, bueno, era necesario mantener las conversaciones y llegar a ese punto de acuerdo. Y bueno, el ruido mediático, yo entiendo que, o toda esa comparsa mediática de los procesos políticos son necesarios cada vez más, y sobre todo cuando un proceso político como el que tenemos entre manos se dimensiona y toma una envergadura muchísimo más amplia, que además, de alguna manera, cae en lógicas de representación de la ciudadanía y demás, aunque no, digamos, nuestro proyecto político quiere también cambiar esas lógicas de representación, pero jugamos en ese escenario, y entonces yo creo que digamos, con esto tenemos que jugar, no es algo que se tenga que apartar, ni que haya que despreciar, ni que simplemente hay que regularlo y hay que ver cómo juega, digamos, en favor de los objetivos más amplios, en definitiva, del bien común de la sociedad y no digamos, de las estrategias de parte.
Bueno, el panorama es difícil, sobre todo porque de lo que se trata aquí, más allá de los procesos internos o, digamos, de un sector del espectro electoral, digamos, de lo que se trata aquí es de dar un cambio a la ciudad, es decir, y que eso se traduce en echar al PP, que es el adalid de las políticas neoliberales que tanto daño están haciendo a este país, a esta ciudad y a todas las personas que la habitan. Y esto es lo fundamental y lo que hay que poner sobre la mesa, ¿no? Y sobre todo para que esto nos sirva para darnos cuenta muchas veces de que hay procesos muy internos que son dificultosos y que generan muchas tensiones, pero que es necesario que las resolvamos y que encaremos esos problemas con soluciones que nos permitan continuar, porque si no, no va a ser posible dar esa batalla que es al final la que queremos dar, ¿no? Y para la que de alguna manera hemos venido todos a participar de estos procesos, ¿no? Para buscar esa, ya no echar al PP, sino poder traducir digamos, nuestra presencia en el ayuntamiento en el desarrollo de otras políticas, de otras propuestas y que transformen la ciudad. Entonces, con esto sobre la mesa, pues tenemos mes y medio para desarrollar una campaña que va a ser difícil, ¿no? Y entonces se están dando estos dos procesos. Por un lado, digamos, el externo o el poner en valor la propuesta de Ahora Madrid como candidatura de unidad popular, que es un mensaje que hay que trasladar a la ciudadanía, y por otro lado, pues lo que tiene que ver con el proceso interno de construcción de un sujeto político complejo que representa a una diversa gama de sensibilidades y que de alguna manera se están cruzando y se generan pues las fricciones que entiendo yo naturales de estos procesos de confluencia. Entonces, esta fase nos obliga a tener un ojo en cada cosa, ¿no? En la medida en que vayan pasando ya no los meses ni las semanas, los días, vamos a tener que empezar ya a poner los dos ojos exclusivamente en la campaña y olvidarnos de todo lo que tiene que ver, desde mi punto de vista, con la construcción interna. O quizá aplazarla, porque si no ganamos o si no quedamos, digamos, en una posición que nos permita seguir dando una batalla en la fase postelectoral con fuerza, pues todo lo demás, todo lo otro no va a tener sentido, ¿no? Entonces, tenemos que centrarnos ahora mismo en campaña, en poner en valor nuestra propuesta distinta para esta ciudad, esa voluntad de cambio, y pensar bueno, que los procesos siempre son largos, que tenemos toda una legislatura por delante, que van a pasar muchas cosas y que tenemos que tener sobre todo esa voluntad de seguir caminando juntos. Hasta donde yo sé, por las experiencias que conozco, siempre es difícil, digamos, gestionar, ya sea incluso en espacios de gobierno, pero más en oposición, gestionar estas formas de coyuntura o de coalición o de suma de sensibilidades. Y solo va a ser posible si conseguimos que esta suma se convierta en una multiplicación a lo largo de la legislatura, ¿no? Es decir, que esto vaya posibilitando siguientes escenarios y cada vez más potentes de transformación de la realidad. Si no conseguimos lograr esto, no va a ser un fracaso, pero sí al menos tenemos o no lo será, no será un fracaso si al menos conseguimos llegar al final de la legislatura bueno, con el mínimo de chispa que permita poder reavivar esta llama de cara a los comicios de 2019. ¿Por qué hablo en estos plazos? Porque, insisto, los procesos de transformación social, desde mi punto de vista, son muy largos, son muy complejos y no debemos poner el foco solo en esta parte sin pensar en todo lo que nos puede venir para poder ir tirando líneas que vayan posibilitando y no bloqueando procesos. Bueno, pues es difícil bueno, pues te lleva momentos a situaciones un poco estresantes, pero bueno, quitándole horas de sueño y sobre todo con el apoyo de mucha gente que a nivel personal está alrededor de cada cual. En mi caso, pues cuento con un montón de personas bueno,
que son valiosísimas para mí y sin las cuales yo no podría estar participando de esto. En todo caso, yo creo que es necesario también decir que uno de los retos que tiene también una propuesta como la que quiera trasladar ahora Madrid es hacer que, digamos, que la política sea algo que no sea ajeno a cualquier hijo de vecino, con lo cual tenemos que llegar a un punto de conciliación, cada cual en su caso, pero un punto de conciliación que permita no tener que decidir entre lo que es la vida personal o la participación política. Bueno, a mí el proceso me ha dado mucho, me ha permitido un desarrollo, ¿no?, de una pulsión que tenía interna de participar de todo esto, pues eso, de ser de alguna manera protagonista junto con miles de personas de un cambio en tu ciudad, de un cambio político que se supone que nos tiene que permitir bueno, pues, crear otras realidades que no sean no sé, como más fáciles de vivir, ¿no? Esto es lo que yo me quedo, un proceso que ha permitido todo esto, participar y que luego pues, también me ha enriquecido, me ha permitido madurar en muchas cosas, incluso la propia personalidad, en la medida en que uno se va también construyendo como ser social en la relación con otros. Entonces, si no te relacionas, si no te mezclas, si no compartes, si no debates, si no te vas, digamos, si no inicias esos procesos, pues te vas digamos, a todo lo contrario, que es a aislarte y a un proceso de atomización que es el que de alguna manera interesa también a otro modelo de sociedad, que no es el nuestro es el de construir colectivamente y el de recuperar todo lo común, ¿no? Entonces, para mí este proceso ha sido el que posibilita todo, más allá de los logros que consiga, el que posibilita desde el día a día el estar haciendo esto ya, no esperando que nos venga hecho, sino estar haciéndolo. Y lo que yo aporto al proceso, pues es no sé, igual no sé, esa ilusión por construir colectivamente y porque esto salga, la verdad. Es decir, no sé si o sea, que es interesante lo que aporta cada cual, pero al final para mí lo importante es digamos, lo que colectivamente se construye con esas aportaciones individuales, ¿no? Entonces, yo creo que sí, ¿no? El mundo es global, todas las relaciones que se establecen trascienden fronteras físicas y desde luego se afectan las unas a las otras. Entonces todos los procesos que se van dando en unos lugares y otros al final permiten que otros procesos también evolucionen junto con ellos, en el sentido de que permiten una reflexión, permiten generar experiencias similares o que aprendiendo de las otras introduzcan variaciones, pero todas estas afecciones son una realidad. Es decir, lo que está pasando en el 15M también, lo que pasó en el 15M, pues también fue lo que pasó en la primavera árabe o también fue lo que pasó en Occupy Wall Street o en un montón de lugares. Y lo que está pasando ahora en Madrid con esta ¿no? Con esta iniciativa municipalista no es específica de Madrid, está pasando en un montón de lugares del propio Estado y entiendo que ha tenido reflejo previo perdón, va a tener reflejo en otras ciudades, en otros municipios de Europa, al igual que esta iniciativa bebió de otros procesos que ya se habían dado en Europa a lo largo de los años 60, 70, 80. 90, es decir, que no vivimos en un mundo aislado, sino vivimos en un mundo totalmente interconectado que hace que este tipo de experiencias se afecten las unas a las otras y de alguna manera vayan generando un imaginario común.